Mi nuera heredó 55 millones de dólares después de que mi hijo falleció. Lo primero que hizo fue echarme de la casa que él y yo habíamos construido juntos. Me dijo que fuera a morir en un contenedor de basura. Simplemente tomé mi abrigo, me marché y hice una sola llamada telefónica. 5 días después, ella estaba de rodillas rogándome por un solo dólar. Debería haber escuchado con más atención cuando se leyó el testamento. Debería haber comprendido que mi hijo sabía exactamente quién era ella. Antes de continuar, cuéntenme desde dónde están escuchando en los comentarios. Y por favor, denle me gusta a este video y suscríbanse al canal si creen que la sabiduría y la paciencia son las armas más poderosas. El día después de enterrar a mi hijo David, el silencio en su casa era lo más fuerte que había escuchado jamás. No era un silencio pacífico de duelo, era un silencio frío, duro y quebradizo, de esos que amenazan con romperse con un solo movimiento equivocado. Me senté en el gran sillón de cuero del salón, el que David y yo habíamos elegido juntos años atrás, y miré el espacio vacío a mi lado. Cada rincón de la casa gritaba su ausencia. Estaba en la forma en que la luz del sol caía sobre el piso que habíamos instalado, en el olor a libros viejos de la biblioteca que construimos, en el suave zumbido de los servidores del sótano que mantenían funcionando la empresa que él había creado desde cero. Escuché el taconeo sobre el suelo de madera en el piso de arriba, un sonido que se sentía como una violación del duelo que debería haber llenado ese lugar. Mi nuera Chloe descendió la gran escalera. No vestía de negro. Llevaba un traje color crema perfectamente entallado, como si se lo hubieran confeccionado esa misma mañana. Su maquillaje era impecable, una máscara de frialdad y control. Pasó junto a mí flotando, dejando tras de sí el rastro de su perfume caro, sin siquiera mirarme. Sacó su teléfono y comenzó a hablar, con una voz firme y carente de emoción. «No, el cronograma tiene que acelerarse», dijo caminando hacia la cocina. «Tenemos que liquidar los activos secundarios antes de que termine el trimestre. Se trata de maximizar la liquidez». El pasado es pasado. Me sentí como un mueble viejo, una reliquia que aún no había decidido si conservar o tirar. El silencio volvió, ahora más pesado, más frío. Entonces supe que la tormenta no había terminado, solo estaba comenzando. Al día siguiente, nos sentamos en la sala de conferencias de caoba pulida del abogado de David, el señor Davis. El aire olía a cuero y a papel viejo. Conocía al señor Davis desde hacía 20 años. Había visto crecer a David, lo había asesorado cuando su pequeña empresa era solo un sueño dibujado en una servilleta. Me miró con expresión dolida antes de ponerse sus gafas y aclararse la garganta. Chloe se sentó frente a mí, la espalda recta, las manos entrelazadas sobre la mesa. Parecía una directora ejecutiva en una adquisición hostil, no una viuda en duelo. El señor Davis comenzó a leer el último testamento de David Peterson. El lenguaje legal era denso, pero el contenido era brutalmente simple. Cláusula tras cláusula, describía la transferencia de los bienes de David, sus acciones de control en la empresa de inteligencia artificial, valoradas en más de 50 millones, su portafolio de inversiones, los autos, el arte, las cuentas bancarias y la casa. Todo sería transferido a mi amada esposa, Chloe Peterson. Mi nombre apareció solo una vez, en una única y estéril oración. A mi padre, Robert Peterson, le dejo mi más profunda gratitud por ser un padre maravilloso y mi primer y mejor maestro. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No se trataba del dinero. Nunca me había importado el dinero. Era la sensación de haber sido borrado por completo. Miré a Chloe. Ella no me miraba. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en las comisuras de sus labios. Era una sonrisa de pura y absoluta victoria. En sus ojos, yo ya no era un padre en duelo. Era una nota al pie en la historia de su nueva fortuna. Mientras la voz del abogado seguía sonando, un recuerdo me vino a la mente con una claridad dolorosa. Estaba sentado con David en un restaurante de mala muerte, hace 20 años. Él me mostraba su plan de negocios, los ojos llenos de pasión y miedo. Yo acababa de vender mi modesta casa, la que compartí con su madre, y le había deslizado un cheque con todos mis ahorros de vida al otro lado de la mesa. «Es un gran riesgo, papá», me dijo con la voz temblorosa. Le empujé el cheque hacia la mano y le respondí. «No es un riesgo, hijo. Es una inversión en ti». Y ahora, sentado en esa fría oficina, miraba a la mujer que sostenía toda esa inversión en sus manos cuidadas, y no veía ni una sola chispa de mi hijo en su mirada triunfante. Al regresar a la casa, la máscara de cortesía cayó por completo. Chloe recorrió las habitaciones como una inspectora, sus ojos evaluando cada rincón con frialdad. Señaló con su dedo, perfectamente cuidado, una pared de fotografías. Imágenes de David de niño, de su madre, de él y yo en nuestros viajes de pesca. «Todo esto tiene que irse», dijo. Los días siguientes se sintieron fríos, vacíos.
Yo apenas comenzaba a aceptar la ausencia de mi hijo cuando ella, con esa seguridad arrogante que había adoptado desde su muerte, declaró en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular: «Es solo desorden. Necesitamos un estilo limpio, moderno». Se acercó a la estantería que guardaba la colección de novelas de ciencia ficción de David, sus primeras ediciones, su mayor tesoro además de su trabajo. «Estas pueden venderse. Seguro valen algo», dijo con indiferencia. El teléfono sonó y contestó en altavoz, su voz sonando fuerte, imponente, con un tono de autoridad que nunca antes había tenido. «Sí, está todo confirmado», respondió dejando escapar una pequeña risa. 55 millones, sin incluir la propiedad. Ahora soy la única dueña. Control total. Pronunció esas últimas palabras mirándome directamente, con un brillo desafiante en los ojos. Era su forma de marcar territorio, de dejar claro que mi tiempo en esa casa había terminado. Ya no era un invitado en el hogar de mi hijo. Ahora era un fantasma. Un fantasma que rondaba una propiedad que ya no me pertenecía. Y lo supe con una certeza helada. Estaba a punto de expulsarme de su nuevo templo. Durante 2 días busqué refugio en el único lugar donde aún sentía la presencia de mi hijo, la biblioteca. No era solo una habitación, era una catedral de nuestra historia compartida. David y yo habíamos construido juntos las estanterías de roble que llegaban hasta el techo. Recuerdo nuestras risas resonando entre las paredes vacías mientras trabajábamos. Cada libro en esos estantes contaba una historia. No solo la escrita en sus páginas, sino la de cómo había llegado allí. Una edición rara de Asimov que le regalé en su cumpleaños número 20. Un ejemplar firmado de un autor nuevo que le había encantado. Sus libros de universidad, llenos de notas en los márgenes. Pasaba horas allí, acariciando los lomos, enderezando algún volumen torcido, sintiendo el eco de su curiosidad, su mente, su alma. Era el único cuarto que Chloe aún no había tocado con su mirada fría y calculadora. Pero aquella paz se rompió cuando la pesada puerta de roble se abrió de golpe, chocando contra el tope con un crujido que partió la madera. Chloe apareció en el umbral, acompañada por 2 hombres corpulentos, vestidos con ropa deportiva, de brazos gruesos y rostros imperturbables. No parecían invitados, sino obreros de demolición. Ella, en cambio, vestía ropa deportiva de marca, el cabello recogido en una cola alta. Observó la habitación, no con aprecio, sino con la mirada crítica de quien evalúa un edificio viejo antes de derribarlo. «Bien, este es el espacio», anunció a los hombres ignorándome por completo. «Como pueden ver, es solo peso muerto. Toda esta madera oscura y este papel viejo, deprimente». Por fin me miró, y en su mirada no había calor, solo impaciencia. «Robert», dijo, su voz cortante, «quiero que saques toda esta porquería antes de mañana. Elíptica y máquina de pesas llegan el viernes». Dejé el libro que sostenía, con las manos firmes a pesar del temblor en mi pecho. Me giré hacia ella con calma. «Chloe», dije con suavidad, «esto no es basura. Esta fue la colección de David, su santuario. Esta habitación es el corazón de la casa. Es donde vive su memoria». Miré a los 2 hombres detrás de ella, que desviaron la vista, incómodos. Estaba apelando a una humanidad que no sabía si ella aún poseía. «Puedes usar cualquier otra habitación. Por favor, no esta». No suplicaba por mí, suplicaba por mi hijo, por preservar el pequeño rincón donde su esencia todavía respiraba entre el papel y la tinta. Por un momento, ella me observó incrédula. Luego soltó una risa seca y cruel. «¿Memoria? ¿Y de qué sirve la memoria? No puedes vender recuerdos, Robert». Su rostro, antes sereno, se deformó con un gesto de verdadero desprecio. La máscara había caído. Esa era la verdadera Chloe. La que mi hijo había conocido. La que había intentado protegerme de ver. Su voz se elevó, cada palabra más dura que la anterior, rebotando en los muros silenciosos. «Estoy cansada de verte vagando por esta casa como un fantasma, tocando todo, recordándome un pasado que quiero olvidar». Avanzó un paso, señalándome con furia. «Esta es mi casa ahora, mi vida, y tú no formas parte de ella». Y entonces dijo las palabras que jamás podría borrar de mi mente. «Ya no eres bienvenido aquí», gritó, su rostro rojo de ira. «Sal de mi casa, muérete en un basurero por mí como si desapareces». Se volvió hacia los 2 hombres y ordenó con voz baja y cruel: «Sáquenlo». Antes de que pudiera reaccionar se movieron. Uno tomó mi brazo izquierdo, el otro el derecho, sus manos. Los hombres me sacaron con una eficiencia mecánica, como si movieran un mueble viejo que estorbaba. No luché. La fuerza se me había ido hacía tiempo, reemplazada por un vacío tan hondo que apenas podía sentir mis propios pasos tambaleándose sobre la alfombra persa. Me guiaron fuera de la biblioteca, y antes de que la pesada puerta de roble se cerrara con un golpe seco y final, alcancé a mirar por última vez el santuario de mi hijo. Escuché el chasquido del cerrojo girando, y entendí. Me habían expulsado del corazón de mi propio hijo. Luego la puerta principal se cerró de golpe. No sonó como madera golpeando madera, sino como una sentencia definitiva.
El sonido metálico del pestillo fue el eco que selló mi destino. Estaba fuera de mi vida. Quedé de pie sobre el sendero de piedra, el césped perfectamente cuidado extendiéndose a los lados. Sobre el pasto, fuera de lugar, descansaba mi vieja maleta de cuero. Chloe debía haberla empacado ella misma, en un último gesto de caridad desdeñosa. La imaginé tocando mis cosas, evaluando mis suéteres gastados y mis libros viejos antes de lanzarlos dentro, para luego ordenar que uno de sus hombres la arrojara fuera como si fuera basura. La humillación se sintió física, un nudo helado apretándome el estómago. El cielo estaba gris, implacable, del color del cemento mojado. Un viento frío agitó las hojas del gran roble que David y yo habíamos plantado cuando se construyó la casa. Entonces, la primera gota de lluvia cayó sobre mi mejilla. Era fría, luego otra, y otra más, hasta que una llovizna constante empezó a empapar mis hombros. No me moví. Solo me quedé allí, dejando que la lluvia se mezclara con las lágrimas silenciosas que no había notado correr por mi rostro. Levanté la vista hacia la casa, nuestra casa, y vi la ventana del ventanal de la biblioteca, oscura y vacía. Recordé a David insistiendo en tener esa ventana, para leer con la luz de la mañana, decía. Vi la fachada de piedra de la entrada, recordando aquel fin de semana en que colocamos cada bloque con nuestras propias manos, las palmas agrietadas, los rostros llenos de orgullo. Cada ladrillo, cada ventana, cada teja, era un recuerdo. Y ahora, todo eso se había convertido en un monumento a una promesa rota. La lluvia fría sobre mi piel parecía arrastrar los años, trayendo desde lo más profundo de mi corazón un recuerdo tan nítido que dolía. De pronto ya no estaba frente a esa mansión, sino en un pequeño patio, frente a una casa modesta, 25 años atrás. David era apenas un adolescente, todo brazos largos y energía torpe, ayudándome a reparar una cerca. Sus manos eran torpes, pero decididas. Recuerdo haber detenido el trabajo y poner una mano sobre su hombro. El valor de un hombre no está en lo que posee, hijo, le dije entonces, sino en lo que es capaz de proteger, su nombre, su honor, su familia. David había levantado la mirada hacia el horizonte, con los ojos llenos de sueños. Sonrió, y en esa sonrisa ya se adivinaba el hombre brillante que llegaría a ser. Algún día voy a construirte una gran casa, papá, me dijo con total convicción. Una casa tan fuerte y tan grande que siempre tendrás un hogar. No será mi casa, será la nuestra. El recuerdo se desvaneció, dejando tras de sí un vacío más doloroso que cualquier herida física. Esa promesa, esa hermosa promesa de hijo a padre, era lo que Chloe había arrojado al césped. Eso fue lo que cerró con llave. Los 55 millones eran solo números. La casa, solo piedra y madera. Pero esa promesa era el verdadero cimiento de mi vida, y ella la había profanado. De pie bajo la lluvia sentí que la tristeza y el aturdimiento se disipaban. Algo nuevo ocupaba su lugar, algo duro, frío y claro como el acero. El dolor se transformaba, se afilaba hasta volverse propósito. Enderecé la espalda, sacando los hombros de su rendición. Miré la casa una última vez, ya no con tristeza, sino con una mirada de evaluación, de decisión. Crucé el césped empapado, sintiendo el barro bajo mis zapatos. Tomé la maleta por el asa, se sentía firme, real, en mi mano. Y sin mirar atrás, comencé a caminar hacia la calle. Cada paso era una promesa silenciosa. El juego no había terminado. Ella solo había hecho su jugada. Ahora era mi turno. Debí parecer una figura triste en el borde de la acera. Un hombre de 70 años, con una sola maleta y una vida borrada. Un taxi amarillo se detuvo bajo la lluvia. Sus faros cortaban la tarde gris. Levanté la mano y el vehículo se acercó. El conductor, un joven de ojos amables, no hizo preguntas al cargar mi equipaje en el baúl. ¿A dónde lo llevo, señor?, preguntó. No quería ir a casa de un amigo. No podría soportar su lástima. Necesitaba anonimato. Silencio. Un lugar para pensar. Al Starlight Motel, respondí, recordando aquel sitio junto a la autopista. Un lugar al que la gente iba cuando no quería ser encontrada. El trayecto fue un borrón de luces de ciudad y el golpeteo rítmico del limpiaparabrisas contra el vidrio. Los limpiaparabrisas marcaban el ritmo. Cada golpe parecía decir, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Dejamos atrás los suburbios bien cuidados. Las grandes casas dieron paso a centros comerciales y parques industriales. El Starlight Motel era exactamente como no lo recordaba. Al letrero le faltaba una T, así que se leía Starlight Motel. Sus luces de neón zumbaban y parpadeaban bajo la lluvia. La pintura del edificio se estaba pelando, y el aire olía a asfalto mojado y arrepentimiento. La habitación que el recepcionista me dio estaba en la planta baja, frente al estacionamiento. Era pequeña y el aire estaba viciado. Una colcha marrón con dibujos cubría con fuerza un colchón lleno de bultos. Una sola lámpara en la mesita proyectaba un débil círculo de luz amarilla. El televisor antiguo estaba atornillado al tocador. Era todo lo contrario a la vida de la que acababa de ser expulsado.
Las habitaciones amplias, el aroma a flores frescas, el arte invaluable. Todo eso parecía ahora un sueño. Esa habitación pequeña y triste era mi nueva realidad. Puse mi maleta sobre el desgastado soporte y me senté al borde de la cama. Los resortes se quejaron con un gemido. Los únicos sonidos eran el zumbido del mini refrigerador y el siseo distante de los neumáticos sobre la autopista mojada. Por primera vez en días, estaba verdaderamente solo, rodeado por un silencio que era completamente mío. Pero no era el silencio de la derrota. Era el silencio de un tablero de ajedrez después de un movimiento devastador. Era el silencio de la contemplación. Pensé en la furia de Chloe, en su codicia tan transparente que resultaba casi infantil. Pensé en el testamento, tan limpio, tan simple, tan diferente a mi hijo. David era meticuloso, era un genio que veía todos los ángulos, que planeaba cada contingencia en los negocios. ¿Podía haber sido tan ciego en su vida personal? ¿Pudo dejar a su propio padre, el hombre que financió su sueño, tan completamente desprotegido? No tenía sentido. Los números no cuadraban. Y como hombre de historia, sabía que cuando una historia no tiene sentido, es porque no estás leyendo el texto completo. Un nuevo pensamiento comenzó a formarse, no una esperanza, sino una hipótesis, una posibilidad. ¿Qué tal si David no estaba ciego? ¿Qué tal si había sido estratégico? Esa idea fue una pequeña llama en la vasta oscuridad de mi desesperación. Y fue suficiente. Metí la mano en el bolsillo del abrigo. Mis dedos se cerraron alrededor de la forma fría y dura de mi teléfono. Lo saqué. La pantalla brillante iluminó mi rostro en la penumbra de la habitación. Mi pulgar pasó de largo por los nombres de amigos a los que aún no podía enfrentar, por los números de servicios que todavía no necesitaba. Me detuve en un nombre, el único que representaba un puente entre el mundo que había perdido y cualquier posible futuro. Señor Davis. Mi dedo flotó sobre la pantalla un instante. Una pregunta silenciosa suspendida en el aire. ¿Rendirme o contraatacar? Entonces, con mano firme, presioné el botón de llamada. El conflicto ya no se trataba de lo que me habían hecho, sino de lo que iba a hacer ahora. El teléfono sonó una vez, 2 veces, un sonido agudo en la quietud de la habitación del motel. Cada timbre parecía durar una eternidad. Estaba llamando a un abogado, pero también buscaba un salvavidas, una conexión con el hijo que había perdido. Finalmente, la llamada fue respondida. Davis. Su voz era profesional, pero se notaba el cansancio. Robert, dijo, con una nota de preocupación. ¿Está bien? Justo estaba a punto de llamarlo. Sus palabras me sacudieron. Estaba a punto de llamarme. Esperaba algo. Respiré hondo, reuniendo mis pensamientos, decidido a no sonar como un hombre roto. Mantuve mi voz firme y serena, como si estuviera dando una conferencia sobre la caída del Imperio Romano. Le relaté los hechos, desprovistos de la emoción aplastante que los acompañaba. Buenas noches, señor Davis, comencé. Lo llamo para informarle que ya no resido en la casa de mi hijo. Chloe dejó claro que no soy bienvenido. He tomado una habitación en el Starlight Motel, en la autopista. El silencio al otro lado de la línea fue pesado, pero no era el silencio del asombro ni de la incredulidad. Era el silencio de la confirmación triste y cansada. Escuché su suspiro, una exhalación larga y lenta que parecía cargar el peso de un secreto guardado demasiado tiempo. Robert, dijo, y la profesionalidad de su voz se quebró, reemplazada por la genuina tristeza de un amigo. Lamento muchísimo que haya tenido que pasar por eso, realmente. Pero no puedo decir que me sorprenda. Mi agarre se endureció sobre el teléfono. No sorprende. La pequeña hipótesis que había surgido en la oscuridad de mi desesperación dejó de parecer una suposición y comenzó a sentirse como una certeza. Mi hijo lo sabía. Había visto venir todo esto. El señor Davis continuó, con voz baja y llena de un afecto doloroso por el amigo que había perdido. David era un hombre brillante, Robert. Podía predecir tendencias del mercado y cambios tecnológicos con años de anticipación. Veía el mundo en patrones, en líneas. El teléfono seguía pegado a mi oído. El sonido de la lluvia golpeando la ventana del motel se mezclaba con el silencio pesado entre cada palabra. La voz del señor Davis sonaba firme, pero con una tensión que no había notado antes, como si midiera cada sílaba con cuidado. Robert, dijo finalmente, hay algo que necesito explicarle sobre su hijo. Veía el mundo en patrones, en líneas de código y resultados probables. Y también veía los patrones en las personas. Conocía a su esposa. La amaba, creo, a su manera. Pero no era un tonto, era un estratega. Siempre tenía un plan de contingencia. Cerré los ojos y visualicé el rostro de mi hijo. No las fotos sonrientes, sino esa expresión de preocupación silenciosa que tenía cuando creía que nadie lo observaba. El peso que debió cargar. Entonces el tono del señor Davis cambió. La compasión amistosa se desvaneció, reemplazada por la voz precisa y profesional de un albacea a punto de cumplir con su deber. Robert, dijo con gravedad,
Voy a decirle algo que estaba obligado por mi deber fiduciario y por mi promesa a David a no revelar, a menos que se cumplieran ciertas condiciones muy específicas. Y al haberlo expulsado de la casa por la fuerza, Chloe acaba de cumplir esas condiciones. Contuve la respiración. Era eso. El abogado continuó. David me dejó un sobresellado y una lista de instrucciones privadas y detalladas. El testamento que leímos en mi oficina el otro día no era toda la historia. Era legalmente cierto, pero incompleto. Piénselo como la primera jugada en una partida de ajedrez que mi hijo sabía que quizás no estaría para terminar. Una ola de emociones tan intensa me golpeó que casi me deja sin aire. Un dolor fresco, punzante, por el terrible conocimiento que mi hijo tuvo que cargar. Y un amor abrumador, inmenso, por su previsión, por su corazón ferozmente protector que seguía cuidándome incluso más allá de la muerte. ¿Qué está diciendo?, susurré, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. La voz del señor Davis fue ahora firme, un faro en medio de la tormenta. Le estoy diciendo que existe otra cláusula. Una cláusula de contingencia activada por acciones específicas. David la llamó su prueba de carácter. Quería, más que nada, darle a Chloe una verdadera oportunidad de demostrar que estaba equivocado. Esperaba que eligiera la decencia. Esperaba que eligiera la familia, pero planeó para la probabilidad de que eligiera la codicia. La pequeña llama de propósito que ardía en mi interior se convirtió en fuego. Mi hijo no me había abandonado. Me había preparado. Las palabras finales del señor Davis no fueron un consuelo, sino una llamada a la acción. Ella ha fallado la prueba, Robert. Ha hecho su jugada. Ahora es momento de hacer la de David. La voz de Davis al otro lado del teléfono era una línea de vida que me sacaba de los escombros de los últimos días y me devolvía a tierra firme. Me incorporé en la cama del motel, escuchando con una intensidad que no sentía desde hacía años. Para entender lo que hizo David, empezó el abogado, ahora con el tono de un estratega, explicando una jugada brillante. Debe comprender que él no redactó un testamento simple. Creó una prueba ética y legal, con toda su fortuna como sujeto. Casi podía verlo reflejado en esas palabras, el planificador meticuloso, el genio que contemplaba cada posible resultado. El documento que leímos en mi oficina, continuó Davis, era la primera parte de esa prueba. Era el anzuelo. Estaba diseñado para darle a Chloe todo lo que creía desear. Pero venía con un solo hilo, casi invisible, atado. Ese hilo era un concepto legal llamado deber fiduciario. Es un término que los abogados usamos constantemente y suele parecer una formalidad, pero David lo convirtió en la clave de todo el mecanismo. Escuché, absorto, mientras explicaba la elegancia devastadora del plan de mi hijo. El testamento establecía que la heredera, Chloe, quedaba a cargo de toda la herencia Peterson, pero incluía una cláusula crucial, cuidadosamente redactada. Durante un periodo de evaluación de 30 días, debía cumplir con su deber fiduciario solemne de proteger y mantener el bienestar y el legado de la familia Peterson. Suena como una frase sentimental, ¿no?, dijo Davis, con un dejo de admiración. Pero en el contexto de un testamento, es una instrucción legalmente vinculante. El legado familiar no solo significa el dinero, significa las personas, la historia, el honor. Significa usted, Robert. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente, revelando la increíble previsión de mi hijo. Cuando Chloe lo echó de la casa, explicó Davis con voz tan dura como el acero, hizo algo más que un acto cruel. Golpeó con un mazo la cláusula más importante del testamento. Demostró, de la forma más clara posible, que no tenía intención alguna de preservar el bienestar o el legado de la familia. Violó su deber fiduciario, y esa violación es el detonante. Me explicó que esa falta le daba a él, como albacea, la autoridad legal completa para abrir y activar un segundo documento, un codicilo sellado que David había dejado en su caja fuerte privada. Mientras el señor Davis hablaba, el lúgubre cuarto del motel pareció desvanecerse. Fui transportado 3 meses atrás, a la última noche tranquila que pasé con mi hijo. Estábamos en la biblioteca, en un silencio cómodo. David miraba fijamente su portátil, el ceño fruncido en concentración. Luego levantó la vista, se volvió hacia mí de repente, con los ojos cansados pero claros. Aquella noche había en él un peso, un cansancio que iba más allá del trabajo. «Papá», dijo, con voz baja pero seria, «si alguna vez me pasa algo, necesito que confíes en lo que he construido». Yo había pensado que hablaba de su empresa, de los algoritmos, de las patentes. Le puse la mano en el hombro y le dije que siempre lo haría. Pero él negó con la cabeza levemente. «No, no solo la empresa», aclaró, mirando de nuevo a la pantalla llena de lo que ahora comprendía que eran documentos legales. «Me refiero al sistema que construí para protegerte». No lo entendí entonces. Pensé que hablaba de cortafuegos o de arreglos financieros. No me di cuenta de que estaba forjando un escudo de ley y de amor a mi alrededor. Ahora, en esa solitaria habitación de motel, sus palabras sonaban más claras que nada en el mundo.
Había estado preparando este día. Volví al presente, con el corazón dolorido por una mezcla de pena inmensa y orgullo profundo. Mi hijo se había ido, pero su brillante mente seguía trabajando, protegiéndome. ¿Y ahora qué hacemos? Le pregunté al señor Davis, y mi voz ya no temblaba. Era la voz de un hombre con misión. Ahora, respondió Davis en modo totalmente profesional, seguimos las instrucciones de David al pie de la letra. Sus instrucciones fueron muy claras. No la confrontamos. No mostramos nuestras cartas. El plan de David era más elegante que eso. Sabía que el carácter verdadero no se revela cuando se le desafía, sino cuando cree que nadie lo está mirando. Explicó los pasos siguientes. Chloe cree que es una de las mujeres más ricas del país. Tenemos que dejar que lo crea con todo su corazón. Pero cuando intente gastar ese dinero, liquidar esas propiedades para ejercer ese poder, descubrirá que todas las puertas están cerradas. Dijo que usará su autoridad legal como albacea para imponer retenciones temporales, sobre todo, alegando retrasos procesales estándar, valoraciones de bienes y evaluaciones fiscales. Será una muerte por 1000 cortes de papel. Ella será una reina con la tesorería vacía. Se frustrará, luego se enojará, luego se desesperará, dijo Davis. David sabía que ella no tenía paciencia. Diseñó la trampa para explotar sus peores instintos. Le dio toda la cuerda que pudiera desear, Robert. Ahora solo tenemos que esperar a que ella misma se ate la soga. Confíe en el sistema. Confíe en su hijo. Colgué el teléfono. El silencio de la habitación del motel ya no se sentía vacío, sino cargado de propósito. El juego lo había preparado mi hijo hace tiempo. Era mi turno de interpretar mi papel. El plan que me detalló el señor Davis por teléfono era a la vez simple y asombrosamente complejo. Era un laberinto legal diseñado por mi hijo, y Davis me entregaba el mapa. Sus instrucciones para mi parte eran precisas. Empezaría el proceso de congelar legalmente los principales activos del patrimonio. Usaría el escudo impenetrable de la burocracia. Habrá avisos de apertura de sucesión, solicitudes de valoración de activos, certificaciones fiscales federales y estatales. Cada paso es un trámite legal estándar, pero realizado con lentitud deliberada, formaría un muro invisible alrededor de los 55 millones de dólares. Chloe podrá ver la fortuna, pero no podrá tocarla. Será como un hambriento mirando un banquete a través de un cristal infranqueable. Mis instrucciones eran mucho más simples y mucho más duras. Usted, Robert, debe desaparecer, había dicho Davis con voz firme. No para siempre, solo unos días. Deje que su rastro se enfríe. No conteste el teléfono si alguien llama. No contacte a viejos amigos. Para Chloe y para el mundo, debe ser lo que ella cree. Un hombre viejo, roto y derrotado que se ha ido a algún rincón oscuro a llorar. Su ausencia será su confianza. Su silencio será la señal para que actúe con precipitación. Necesitamos que se sienta completamente, absolutamente, y tonta segura. Hablamos unos minutos más para confirmar los detalles y luego la llamada terminó. Dejé el teléfono sobre la mesita gastada. La habitación volvió a quedarse en silencio. Miré los muebles de lámina barata, la alfombra manchada, las cortinas finas y desteñidas. Hace una hora, esa habitación había sido el símbolo de mi humillación, el punto más bajo de mi vida. Pero ahora se sentía distinta. Se parecía a un búnker, a un centro de mando. El anonimato que había buscado por vergüenza se convirtió en ventaja estratégica. No era un lugar de derrota. Era un terreno de preparación. Una versión más joven y más enojada de mí podría haber llamado a este sentimiento sed de venganza. Podría haber saboreado la idea del sufrimiento futuro de Chloe. Pero sentado allí, en la quietud, sintiendo el inmenso peso de la confianza de mi hijo, que me llegaba desde el pasado, supe que era otra cosa. No se trataba de infligir dolor. Se trataba de revelar una verdad dolorosa. No era venganza. Era la lenta y metódica ejecución de la justicia. La justicia de mi hijo. No era un vengador. Era un ejecutivo encargado de llevar a cabo lo último, lo más. El último deseo de mi hijo fue proteger su legado de la única persona que sabía que intentaría destruirlo. El plan era una obra maestra de ingeniería legal y psicológica, pero se sostenía sobre una única suposición crítica: la arrogancia ilimitada de Chloe. Una pequeña duda se deslizó en mi mente. ¿Podría alguien ser realmente tan cegado por la avaricia, tan completamente carente de prudencia? El plan requería que ella no solo cayera en la trampa, sino que corriera hacia ella riendo todo el camino. Tendría que ignorar todas las señales de alerta, todos los retrasos procesales, y creer únicamente lo que quería creer. Parecía una falla dentro de un diseño por lo demás perfecto. Temí que pudiera sospechar algo, que contratara a un abogado competente que le aconsejara paciencia. Y entonces tuve que cuestionarme a mí misma. ¿Tenía la fuerza para ver esto hasta el final? Mi papel era permanecer en silencio, observar desde las sombras mientras ella, por un tiempo, celebraba sobre la tumba de la memoria de mi hijo. Tendría que soportar la idea de sus fiestas, de verla destruir su biblioteca, de verla borrar su presencia del hogar que construimos. Requeriría un nivel de autocontrol que no estaba segura de poseer. El instinto de luchar, de gritar, de enfrentarla era poderoso.
Miré la pantalla oscura de mi teléfono y vi mi propio reflejo cansado. Lo que me devolvió la mirada fue el rostro de un padre afligido. Pero bajo el dolor aún podía ver a la profesora de historia, la mujer que entendía que las batallas más importantes no siempre se ganan en el campo, sino en los archivos silenciosos con paciencia y el estudio cuidadoso de los hechos. David había estudiado a su oponente. Había trazado la estrategia. Confiaba en mí para ejecutarla. Y no pensaba fallarle. Extendí una mano firme. Presioné el botón de apagado del teléfono. La pantalla titiló y se volvió negra. El primer paso del plan estaba completo. Había desaparecido. Durante los siguientes 3 días, seguí las instrucciones del señor Davis al pie de la letra. Viví en un exilio autoimpuesto, como un fantasma en una habitación barata de motel. Su mayor acto de arrogancia fue la fiesta. 3 noches después de haberme echado de la casa, Chloe organizó una celebración monumental, con catering, música y champaña fluyendo como si no existiera el mañana. La mansión estaba llena de desconocidos, un nuevo círculo de amigos que, milagrosamente, habían aparecido en su vida al mismo tiempo que los 55 millones de dólares. Un DJ hacía retumbar la música mientras Chloe, radiante y triunfante, reinaba en el centro de todo, disfrutando de la adoración de sus nuevos seguidores. En algún momento de la noche, según me contó la fuente del señor Davis, uno de esos invitados preguntó por el padre de David. Chloe se detuvo, colocando una mano dramática sobre el pecho, como si la pregunta le causara un profundo dolor. «Oh, Robert», suspiró con un tono trágico que recorrió el círculo de oyentes. El pobre hombre estaba tan abrumado por todo, el duelo, los asuntos legales. No pudo adaptarse a esta nueva realidad. Movió la cabeza con fingida tristeza. Creo que se internó en un pequeño hogar de retiro al norte. Es lo mejor. Ya no pertenece a este mundo. Al escuchar al señor Davis relatar esa parte, una calma extraña me envolvió. No sentí ira, ni rabia. Solo una profunda lástima fría. Ella bailaba dentro de un castillo de naipes, brindando por un futuro que ya había sido sellado. Creía ser la reina de un nuevo y resplandeciente reino, sin darse cuenta de que no era más que una actriz temporal en el escenario que mi hijo había preparado con precisión. Y el acto final estaba por comenzar. La trampa estaba tendida, la carnada, tomada. Y ahora, las paredes empezarían a cerrarse. El día después de su fiesta debía ser el inicio de su nuevo reinado. Según me contó más tarde el señor Davis, Chloe despertó tarde, con el sol bañando el dormitorio principal que ahora ocupaba sola. La casa estaba en silencio. Los restos del evento habían desaparecido. Sin duda se sentía en la cima del mundo, la reina indiscutida de su propio universo de 55 millones. Decidió comenzar el día y su nueva vida con un acto de consumo triunfal. Manejando el sedán de lujo que había pertenecido a David, fue a un elegante café en el centro, no sin antes detenerse en su nueva joyería favorita. Pero fue allí, entre el tintinear de las tazas de porcelana y el murmullo de la élite urbana, donde apareció la primera grieta en su mundo perfecto. Pero alrededor de las paredes que ella quería derribar, se había erigido un muro invisible y mucho más poderoso. Antes de que pudiera siquiera responder al diseñador, entró otra llamada. El vendedor del concesionario Maserati, y la voz alegre había desaparecido. Ahora sonaba como la de un hombre que quería su dinero. «Señora Peterson», dijo en tono todo negocios, «le llamo por el pago final del Gran Turismo. Como acordamos, su depósito mantiene el vehículo durante una ventana de 72 horas. Ya vamos por la hora 75. Necesitamos la transferencia hoy. De lo contrario, me veré obligado a ceder el vehículo a otro interesado. Y según el contrato que firmó, el depósito no es reembolsable. El deportivo, el símbolo último de su nuevo estatus, estaba a punto de esfumarse. Cada pilar de su nueva vida se desmoronaba, uno por uno, en el transcurso de una sola mañana. Fue entonces cuando el pánico se instaló de verdad. Su ira confiada se disolvió en un miedo frenético y acorralado. Le quedaba un solo movimiento. Marcó el número de la oficina del señor Davis. Su pulgar aporreó la pantalla. En cuanto contestó, la presa de su compostura se rompió y salió un torrente de palabras furiosas y aterradas. «¿Qué han hecho?», gritó por teléfono. «¿Por qué mi dinero está congelado? ¿Por qué no puedo tocar nada? Esta es mi casa. Ustedes trabajan para mí. Yo soy la finca. No pueden hacerme esto. La demandaré. La arruinaré». Al otro lado de la línea, como luego me relató el señor Davis, él simplemente sostuvo el teléfono unos centímetros de su oído y esperó a que pasara la tormenta. Cuando ella por fin respiró, él habló. Su voz era el centro imperturbable del huracán. «Señora Peterson, entiendo su frustración. Sin embargo, como podrá apreciar, la liquidación final de una sucesión de este tamaño es un proceso altamente complejo». «Procedimiento estándar», chilló ella. «No hay nada de estándar en esto. Le aseguro, señora Peterson», continuó él con un tono exasperantemente profesional, «que cada acción que he tomado es un paso perfectamente estándar y legalmente requerido para proteger los activos de la sucesión durante el período de probate.
Simplemente estoy cumpliendo la letra de la ley. Ella volvió a gritar. Un sonido crudo y frustrado, como el de un niño malcriado que se le niega lo que quiere. Golpeaba con los puños una pared invisible, una pared construida de procedimiento, de legalidad, del brillante y paciente diseño de mi hijo. Tras una última amenaza incoherente, colgó el teléfono. Estaba atrapada. Atrapada no por barrotes ni cerraduras, sino por el mismo sistema que creía haberle dado todo. Era una reina en una jaula dorada, y mi hijo, a través de la mano serena del señor Davis, acababa de girar la llave con calma e irrevocablemente. 5 días, según las informaciones que me enviaba el señor Davis por la línea fija del motel, fue lo que tardó en oxidarse el nuevo mundo de Chloe. Los muros invisibles que él había levantado habían cumplido su cometido a la perfección. Su vida, que días antes parecía ilimitada y deslumbrante, se había convertido en una jaula de papel. Las facturas impagas del catering y del DJ llegaron con avisos rojos exigiendo pago inmediato. El diseñador de interiores le envió un correo furioso y una factura por el tiempo perdido. El concesionario llamó una última vez para informarle que su depósito había sido perdido y que el Deportivo Rojo había sido vendido a otra persona. Sus nuevos amigos ricos, los que habían brindado por ella con su champán, se volvieron inalcanzables. Sus llamadas cayeron en el buzón. Sus mensajes quedaron sin leer. El silencio en esa enorme mansión vacía debió de ser atronador. Era la reina de un reino de papel, y una brisa ligera se lo había llevado todo. Según el investigador del señor Davis, su primera reacción fue una búsqueda frenética y desesperada de mi persona. La dinámica de poder se había invertido de tal manera que resultaba casi poético. La mujer que me había ordenado morir en un contenedor ahora recorría la ciudad en busca del hombre al que había descartado. Su desesperación, supongo, era alimentada por un último destello de su arrogancia. Probablemente creía que si me encontraba, podría obligarme, intimidarme o amenazarme para que llamara al abogado y liberara su dinero. Fue a las casas de mis viejos amigos, personas a las que siempre había tratado con desprecio. Pero en cada puerta recibió una negativa educada y firme. Lo siento, Chloe. No hemos visto a Robert. No, no ha llamado. Cada puerta cerrada era otro reflejo de la que ella me había echado en la cara. Ella, la nueva millonaria, era la que ahora era rechazada. Ella, la señora de la casa, era la que ya no tenía cabida. Al caer la tarde del 5.º día, su ira se había consumido, dejando solo las cenizas frías y grises de la desesperación. Cada camino era un callejón sin salida. Cada llamada, un fracaso. Estaba absolutamente y por completo impotente. Solo le quedaba no le quedaba a dónde recurrir, ni a quién apelar. Tras días de negación, rabia y humillación, Chloe finalmente se había quedado sin defensas. Y sin tiempo. El imperio que había gobernado con arrogancia y control se había derrumbado, dejándola con un solo lugar a donde ir. Una sola persona a quien suplicar. Ya había intentado gritarle al señor Davis. Esta vez tendría que usar otra táctica. La humildad, o al menos fingirla. Mientras se dirigía a su despacho en el centro, despojada de su fanfarronería y altivez, debió sentir por primera vez el verdadero peso de su situación. Era una multimillonaria de $55 millones que no podía ni pagar un parquímetro, y eso la condujo finalmente a la sala de espera de madera del despacho Davis & Finch. El señor Davis me había llamado al motel esa mañana. Su voz fue tranquila, pero llevada de una nota de determinación. «Robert», me dijo sencillamente, «ya es hora. Creo que está lista para escuchar. Había enviado un coche por mí y me puse mi mejor traje, el sencillo azul marino que usé en la boda de mi hijo. Había estado sentado en esa sala de espera alrededor de 1 hora, no con inquietud, sino con una calma profunda. No era una víctima esperando una disculpa. Era un padre a punto de cumplir los últimos deseos de su hijo. Leía un libro de historia romana. El peso familiar del libro en mis manos. Un ancla reconfortante. La puerta de la sala se abrió suavemente. No levanté la vista de inmediato. Terminé mi párrafo primero. Luego bajé el libro despacio. Ella estaba allí, dudando en el umbral. No se parecía en nada a la reina conquistadora de la lectura del testamento, ni a la furia desatada de la fiesta. Sus ropas caras estaban arrugadas, su pelo perfecto, desordenado, y sus ojos, muy abiertos, mostraban un miedo que ya no podía ocultar. Se veía perdida y pequeña. Escaneó la sala con la mirada, probablemente buscando al recepcionista, y entonces me encontró a mí. Sus ojos se fijaron en mi rostro, y en ese instante lo vi todo, la confusión, el estupor, y luego el amanecer de un horror nauseabundo cuando comprendió. La realización de que esto no era una serie de desafortunados errores burocráticos, no era un problema solucionable, era un plan meticuloso, perfectamente ejecutado. Y el viejo insignificante al que había arrojado a la lluvia como un desecho, estaba sentado en el corazón mismo de ese plan. Observé la cascada de emociones atravesar el rostro de Chloe. Ocurrió en una fracción de segundo, pero para mí se sintió como una eternidad.
Primero vino la confusión simple, la que ves cuando una habitación familiar ha sido inexplicablemente reorganizada. Luego un destello de puro y crudo shock cuando su cerebro procesó lo imposible, que yo, el fantasma al que había exorcizado, estaba sentado justo ahí frente a ella. Y por último, ese shock se transformó en un miedo primitivo y profundo, la expresión de un jugador de ajedrez que se da cuenta de que lleva 5 jugadas en jaque mate. El discurso suplicante y desesperado que probablemente había ensayado en el camino hacia la oficina murió en sus labios. La arrogancia, la rabia, la furia, todo se evaporó, dejando un pánico crudo y tembloroso. «Robert», susurró, apenas audible. Luego, como si recordara el papel que debía interpretar, intentó de nuevo, forzando un término de cariño que ya sonaba como una maldición. «Padre», balbuceó, dando un paso vacilante hacia la sala. «Te he estado buscando por todas partes. Estaba tan preocupada, la mentira era tan transparente, tan patética que me daba pena». Intentaba reescribir la historia de los últimos 5 días en una sola frase desesperada. Pretendía hacerse pasar por una hija preocupada, no por una tirana fracasada. Yo simplemente la observé. No sonreí, no fruncí el ceño. No ofrecí ni ira contra la cual luchar, ni pena a la que aferrarse. No dije nada. En ese momento comprendí que el silencio era la herramienta más poderosa que poseía. No había palabras que valiese la pena pronunciar. Mi silencio era un espejo, y en él ella se vio obligada a contemplar el reflejo de su propia crueldad, su propia avaricia, sus propias elecciones. Era una acusación más devastadora que cualquier grito, cualquier reproche o cualquier lágrima. Se desmoronó bajo el peso de esa mirada callada. Sus ojos buscaron alrededor de la sala una salida, a alguien que la salvara de esa verdad incómoda. «No quise que pasara esto», continuó, la voz quebrada, las palabras saliendo en una súplica desordenada. «Las cosas se me fueron de las manos. La presión, no estaba pensando». Su voz se apagó. Lo vio en mis ojos. Comprendió que la pantomima había terminado. Justo cuando el silencio parecía estirarse hasta romperse, la puerta hacia las oficinas principales se abrió. El señor Davis apareció. Vestía un traje oscuro y conservador. Su rostro era una máscara perfecta de gravedad profesional. No mostró interés en la angustia de Chloe ni en sus disculpas tartamudeadas. Simplemente nos miró a ambos, y su mirada comunicó una profunda y solemne comprensión. «Chloe», dijo. «Robert», añadió, con voz calma y firme, cortando la tensión como una hoja. «Si me acompañan a la sala de juntas podemos comenzar», dijo el señor Davis. Sostuvo la puerta abierta. Cerré mi libro, colocándolo con cuidado sobre la mesita al lado de mi silla. Me puse de pie. Mis movimientos fueron lentos y deliberados. Ya no era el hombre encorvado y derrotado que había sido arrojado a la lluvia. Sentía sentarse sobre mis hombros el peso sereno de toda una vida de dignidad silenciosa. Caminé hacia la sala de juntas. Tras un instante de vacilación, Chloe me siguió. Ya no era una reina encabezando una procesión, era una acusada siendo llevada al banquillo. Los 10 pasos desde la sala de espera hasta esa sala de conferencias se sintieron como una milla. Con cada paso, los últimos vestigios de su poder parecían desprenderse de ella. Yo ya no era el hombre al que había expulsado, y ella ya no era la mujer que sostenía el mundo en sus manos. Éramos, simplemente, un suegro y su nuera a punto de enfrentarse a la verdad final e inalterable del legado de mi hijo. Y yo estaba listo. Nos sentamos en la larga mesa de conferencias, pulida y reluciente. El señor Davis ocupaba la cabecera, irradiando una calma autoridad. Yo estaba a su derecha, y Chloe a su izquierda, separados por una vasta extensión de caoba brillante. El aire en la sala era denso y pesado, como el que precede a una tormenta. Chloe se sentó rígida, las manos apretadas en su regazo. Trataba de proyectar la imagen de una mujer agraviada, víctima de un error burocrático, pero el miedo en sus ojos la traicionaba. Era un animal acorralado, y lo sabía. El señor Davis comenzó, su voz carente de emoción, una declaración simple de hechos. «Gracias por venir, Chloe», dijo con serenidad. «Estás aquí hoy porque, de manera repentina, te has visto incapaz de acceder a los bienes de la herencia de tu difunto esposo. La razón de esto, te aseguro, no es un error. De hecho, es bastante simple». Deslizó un solo documento por la mesa hacia ella. Era una copia del testamento que se había leído apenas una semana antes. «Si recuerdas», continuó, con voz pareja y medida, «este documento te nombraba como beneficiaria principal y administradora del patrimonio Peterson, pero también, en la sección 2, te vinculaba a un deber fiduciario específico, legalmente exigible». Sacó una segunda copia y señaló un párrafo subrayado con su pluma. Esta cláusula establece que la heredera, durante un período de 30 días, asume el solemne deber de proteger y mantener el bienestar de la familia inmediata y la integridad del legado familiar Peterson. Dejó que las palabras flotaran en el aire unos segundos. 30 días, Chloe. Un período de prueba, podríamos llamarlo. Un tiempo de evaluación supervisado por mí como ejecutor del testamento.
Chloe miró el párrafo, recorriendo las líneas como si las viera por primera vez. Pude ver la confusión luchando con el pánico creciente en sus ojos. El señor Davis continuó, con esa calma implacable que solo los hombres seguros de su verdad pueden sostener. Hace 5 días, la tarde del 17 de septiembre, cometiste una violación profunda e irreversible de ese deber. Deslizó una segunda carpeta, mucho más delgada, sobre la mesa. Cayó suavemente junto al testamento. Este es un testimonio jurado de tu suegro, Robert Peterson. Detalla cómo lo expulsaste por la fuerza, siendo él el único miembro vivo restante de la familia Peterson inmediata de la casa familiar. En él se indica que le dijiste, y cito textualmente de su declaración, «Ve y muere en un contenedor de basura». Escuchar mi propia historia relatada en ese entorno legal, oír sus palabras crueles repetidas ante ella, se sintió como una validación solemne y definitiva. Chloe se estremeció, como si la hubieran golpeado. El último rastro de color desapareció de su rostro. Miró la carpeta, luego me miró a mí, y finalmente al señor Davis. Su boca se abrió y se cerró en silencio. No tenía defensa. No había mentira que pudiera inventar más poderosa que la simple y documentada verdad. El señor Davis se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada firme e inquebrantable. «Verás, Chloe», dijo, «este primer testamento no era solo un documento legal. Era una pregunta. Una pregunta que mi cliente, tu difunto esposo, necesitaba responder con absoluta certeza. Y la pregunta era esta. ¿Eras tú una digna guardiana de la obra de su vida? ¿Eras tú una digna protectora de su familia? Observé cómo la verdad comenzaba a revelarse en su rostro. No era una jugadora en un juego financiero. Era el sujeto de un experimento moral, y lo había fallado de la manera más espectacular posible. Tus acciones, dijo el señor Davis, bajando apenas la voz, haciéndola más grave, más intensa. Respondieron esa pregunta con absoluta claridad. Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara sobre ella. Lo cual me lleva a mi propia pregunta para ti, Chloe, continuó. ¿Escuchaste con atención todo el testamento? ¿Prestaste atención a las palabras en la sección 4, subcláusula C? La letra pequeña, la parte que describe la activación automática e inmediata del apéndice B en caso de una violación catastrófica del deber fiduciario por parte de la beneficiaria principal. El rostro de Chloe era una máscara vacía de horror incomprensible. Solo había escuchado los 55 millones. Solo había escuchado la casa. El resto para ella había sido ruido. El señor Davis metió la mano en el maletín de cuero que descansaba junto a su silla. Lo observé, con el corazón latiendo en un ritmo lento y constante. No sacó un voluminoso legajo legal ni una pila de documentos. Sacó un solo y elegante sobre color marfil sellado con un círculo de cera azul oscuro, marcado con el anillo familiar de los Peterson, el mismo que yo le había regalado a David el día en que se graduó de la universidad. El abogado colocó el sobre en el centro exacto de la mesa pulida. Quedó allí, un objeto silencioso y discreto que, sin embargo, contenía el poder de un terremoto. Chloe lo miraba como si fuera una serpiente venenosa. El señor Davis entrelazó las manos y habló con una calma solemne. Este codicilo, Chloe, anula legalmente el documento que leímos la semana pasada en su totalidad. Hizo una breve pausa y añadió con una voz que resonaba con una verdad final e inquebrantable. Este es el verdadero y último testamento de David. El señor Davis tomó un pequeño abrecartas plateado de su juego de escritorio y lo deslizó con cuidado bajo el sello de cera azul. El sonido del papel rasgándose fue un corte seco, definitivo, que rompió el silencio de la sala. Desplegó la única hoja que contenía. Vi la letra clara y familiar de mi hijo y el aire se me atascó en el pecho. Las verdaderas intenciones de David no estaban ocultas entre páginas de jerga legal. Estaban expresadas con una claridad que era a la vez amorosa y despiadada. El abogado colocó la hoja sobre la mesa y comenzó a leer, su voz convertida en el instrumento firme y sereno de la última voluntad de mi hijo. Este es el codicilo del testamento de David Peterson, comenzó. Activado esta mañana bajo la autoridad otorgada a mi albacea. Por la presente, todos los testamentos anteriores quedan anulados. La disposición de mis bienes será la siguiente. Miró directamente a Chloe, cuyos ojos estaban tan abiertos por el terror que parecía haber perdido el aliento. 1. Leyó Davis. Todos mis bienes, sin excepción, incluidas todas las acciones de Peterson A.E., los portafolios financieros y la propiedad residencial en el 114 de Willow Creek Lane, serán transferidos de inmediato a un nuevo fideicomiso irrevocable, denominado Peterson Legacy Trust. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras descendiera lentamente. 2. El único administrador, gestor y responsable del Peterson Legacy Trust será mi padre, Robert Peterson. Sentí entonces un enorme y humilde peso caer sobre mis hombros. Un deber. Un propósito. 3. Continuó Davis con voz inquebrantable.
La misión principal de este fideicomiso será financiar y supervisar la Fundación de Becas Tecnológicas David Peterson, una entidad benéfica dedicada a ofrecer educación y becas en tecnología e ingeniería a niños de escasos recursos, una causa que mi hijo siempre defendió con pasión. Y entonces llegó a la última cláusula. Miró a Chloe una vez más antes de leerla. 4. Para mi esposa, Chloe Peterson, el fideicomiso proveerá una asignación mensual de $2,000. Dejó que esa cifra flotara en el aire, una fracción patética de los millones que ella había saboreado. Dicha asignación está condicionada a que mantenga un empleo de tiempo completo verificable. Podrá residir sin pagar renta en la casa de huéspedes de la propiedad. Cualquier incumplimiento de estos términos o la decisión de dejar de trabajar resultará en la terminación inmediata y permanente de toda ayuda económica. No era un castigo de pobreza absoluta, era de hecho algo mucho peor para ella. Mi hijo no la condenaba a morir de hambre, la sentenciaba a vivir una vida de trabajo honesto, una vida de responsabilidad, justamente el tipo de vida del que se había casado con él para escapar. El color había desaparecido completamente de su rostro, dejándolo convertido en una máscara pálida, casi de cera. Movió la cabeza en un gesto mínimo, casi imperceptible, como si intentara negar físicamente la realidad de las palabras que acababa de oír. El imperio de 55 millones, el auto deportivo, las fiestas, el poder, todo había sido una fantasía, un sueño de una semana del que ahora despertaba de la forma más cruel posible. El señor Davis dobló cuidadosamente la hoja única y la colocó de nuevo en el sobre. La finalidad del momento la golpeó con toda su fuerza. Un leve jadeo escapó de sus labios. Sus ojos se pusieron en blanco y con un suspiro débil se desplomó de lado sobre la alfombra gruesa, inconsciente. La gran y poderosa reina del patrimonio Peterson había desaparecido. En su lugar, solo quedaba una mujer desmayada en el suelo de la oficina de un abogado, con un futuro que ella misma había destruido. La voluntad de mi hijo se había cumplido. 6 meses pasaron. 6 meses en los que mi mundo no solo se reorganizó, sino que renació. El silencio de la habitación del motel fue reemplazado por el ruido caótico y maravilloso de la creación. El fantasma que había estado vagando por los pasillos de una vida pasada había encontrado un propósito nuevo, vibrante. Mr. Davis metió la mano en el maletín de cuero que descansaba junto a su silla. Lo observé, con el corazón latiendo en un ritmo lento y constante. No sacó un voluminoso legajo legal ni una pila de documentos. Sacó un solo sobre elegante, color marfil, sellado con cera azul oscura y marcado con el anillo de sello de la familia Peterson, el mismo que yo le había regalado a David el día de su graduación universitaria. El abogado colocó el sobre justo en el centro de la mesa de madera pulida. Allí permaneció, un objeto pequeño y discreto que, sin embargo, contenía el poder de un terremoto. Chloe lo miró como si fuera una serpiente venenosa. El señor Davis entrelazó las manos. Este documento, dijo con calma, anula legalmente y en su totalidad el testamento que leímos la semana pasada. Este, añadió, con una voz que resonaba con la autoridad de una verdad inapelable, es el verdadero y último testamento de David. Tomó un pequeño abrecartas plateado y lo deslizó con cuidado bajo el sello de cera. El sonido del papel rasgándose fue un corte agudo en la habitación silenciosa. Desplegó la única hoja que contenía el sobre. Reconocí la letra clara y firme de mi hijo, y el aire se me quedó atrapado en el pecho. Las verdaderas intenciones de David no estaban enterradas en páginas de jerga legal, estaban escritas con una claridad que era tanto amorosa como implacable. El abogado colocó el papel sobre la mesa y comenzó a leer. Su voz era el instrumento tranquilo y firme del último mandato de mi hijo. Este documento constituye mi última voluntad y testamento, comenzó. Activado esta mañana por la autoridad concedida a mi albacea. Con ello se anulan todas las versiones previas de mi testamento. La disposición de mis bienes será la siguiente. Miró directamente a Chloe, cuyos ojos estaban abiertos de par en par, llenos de un terror tan profundo que parecía haberle robado el aliento. 1, continuó Davis. Todos mis activos, sin excepción, incluyendo mis acciones en Peterson AI, mis portafolios financieros y la propiedad residencial ubicada en el 114 de Willow Creek Lane, serán transferidos inmediatamente a un fideicomiso irrevocable recién formado, conocido como el Peterson Legacy Trust. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras cayera como una losa. 2. El único administrador y gestor del Peterson Legacy Trust será mi padre, Robert Peterson. Sentí un peso inmenso y humilde caer sobre mis hombros. Un deber, un propósito. 3. Continuó Davis, sin vacilar. La misión principal de este fideicomiso será financiar y supervisar la Fundación de Becas Tecnológicas David Peterson, una entidad dedicada a proporcionar educación y becas en tecnología e ingeniería a niños de escasos recursos, una causa por la que mi hijo sentía una profunda pasión. Y entonces llegó a la disposición final. Miró una vez más a Chloe antes de leer. 4. A mi esposa Chloe Peterson,
El fideicomiso le otorgará una pensión mensual de $2,000. Dejó que esa cifra flotara en el aire, una fracción patética de los millones que ella había disfrutado. Esta pensión dependerá de que mantenga un empleo de tiempo completo verificable. Se le permitirá residir sin pagar alquiler en la casa de huéspedes de la propiedad. Cualquier incumplimiento de estos términos, o la decisión de dejar de trabajar, resultará en la terminación inmediata y permanente de toda ayuda financiera. No era una condena a la pobreza absoluta. Era, en cierto modo, algo mucho peor. Mi hijo no la había dejado morir de hambre. La había sentenciado a una vida de trabajo honesto y responsabilidad. Precisamente el tipo de vida del que se había casado para escapar. El color desapareció completamente de su rostro, dejándolo como una máscara pálida y cerosa. Movió la cabeza apenas, un gesto casi imperceptible, como si intentara negar físicamente la realidad de las palabras que escuchaba. Los $55 millones, el auto deportivo, las fiestas, el poder. Todo había sido una fantasía, un sueño fugaz del que ahora despertaba de la manera más cruel. Cuando el señor Davis dobló cuidadosamente la hoja y la guardó de nuevo en el sobre, la finalización del momento la golpeó de lleno. Un pequeño gemido ahogado escapó de sus labios, sus ojos se reviraron y con un suave suspiro, se desplomó hacia un lado, cayendo inconsciente sobre la gruesa alfombra. La gran y poderosa reina de la familia Peterson había desaparecido, y en su lugar yacía una mujer inconsciente en el suelo de la oficina de un abogado, con un futuro que ella misma había destruido. La voluntad de mi hijo se había cumplido. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que mi mundo no solo se reacomodó, sino que renació. El silencio de la habitación del motel fue reemplazado por el ruido caótico y maravilloso de la creación. El fantasma que antes vagaba por los pasillos de una vida pasada había encontrado un nuevo y vibrante propósito. Me encontraba de pie ante un podio, el aire impregnado con olor a pintura fresca y nuevos comienzos. Llevaba el mismo traje azul marino que había usado en la oficina del abogado, pero ya no se sentía como una armadura para un enfrentamiento. Ahora era el uniforme de un custodio, el orgulloso guardián de un sueño. Frente a mí no había una nuera hostil, sino un auditorio lleno de jóvenes rostros brillantes. La primera promoción de estudiantes de la Fundación de Becas Tecnológicas David Peterson. Cuando comencé a hablar, mi voz sonó fuerte y clara. «Buenos días», dije, sonriendo de verdad. «Mi nombre es Robert Peterson y soy el padre de David». Les conté historias sobre él, no del magnate tecnológico o del millonario, sino del niño curioso que desarmó el único televisor de la familia solo para entender cómo funcionaba. Del joven decidido que creía que la magia de la tecnología no debía ser un lujo para los ricos, sino una herramienta para todo aquel que tuviera un sueño. Mucha gente recordará a mi hijo por la fortuna que creó, dije al público. Pero esa fortuna nunca fue su meta, fue solo un resultado. Su verdadero sueño, su auténtico legado, es esto. Señalé las computadoras relucientes, las pizarras digitales, los rostros entusiastas de los niños que aprenderían y construirían su propio futuro allí. David creía que el talento es universal, pero la oportunidad no lo es. Él quería construir puertas para aquellos que solo habían visto muros. Hoy no estamos inaugurando solo un edificio. Estamos continuando su trabajo más importante. Estamos cumpliendo su verdadera voluntad. No la escrita en papel, sino la escrita en su corazón. Mientras la sala se llenaba de un aplauso cálido y sincero, mis pensamientos se desviaron, solo por un momento, hacia Chloe. Ya no pienso en ella con ira. De hecho, casi nunca pienso en ella. Pero sé dónde está. El fideicomiso de mi hijo, en su silenciosa eficiencia, aún la mantiene bajo observación. La imagen que vino a mi mente fue la de una cafetería del centro, llena de clientes en la hora pico de la mañana. Chloe estaba detrás del mostrador, con un delantal verde y una placa con su nombre, su cabello recogido, su rostro sin el maquillaje costoso que solía usar. Se movía con eficacia, espumando leche, tomando pedidos, limpiando el mostrador. Se veía cansada, el tipo de cansancio que proviene de estar de pie 8 horas seguidas. Un cliente se quejó de que su café no estaba lo suficientemente caliente. Vi un destello del antiguo fuego en sus ojos, una chispa de indignación. Pero desapareció al instante, reemplazada por una resignación silenciosa. «Lo siento mucho, señor», dijo con voz plana. «Le prepararé uno nuevo». Había sido sentenciada no a la miseria, sino a la consecuencia. A una vida de trabajo ordinario y honesto, y en su propio y callado modo, estaba cumpliendo su condena. Una niña, de no más de 14 años, tiró de mi manga, devolviéndome al presente. Me mostró en su pantalla una línea de código que hacía que un perrito animado moviera la cola. Sus ojos brillaban de orgullo y descubrimiento. Sonreí, una sonrisa real, que me nació del alma. El testamento de mi hijo había creado 2 nuevas realidades. Para Chloe, un mundo de silenciosa consecuencia. Para mí, un mundo de ruidoso, caótico y maravilloso propósito. He aprendido que la justicia no siempre se encuentra en un tribunal dramático. A veces está en el trabajo callado y constante de construir algo mejor en el mismo lugar donde algo se rompió. La biblioteca es mi oficina ahora.
La habitación favorita de mi hijo ya no es un santuario silencioso de recuerdos, sino el corazón vibrante de su legado vivo. Las estanterías de roble oscuro aún siguen allí, pero ahora comparten espacio con pizarras llenas de planes e ideas. El aire, antes denso con el olor del papel viejo, ahora vibra con la energía de un futuro más brillante. A menudo me siento en su antiguo escritorio al anochecer, cuando el pequeño equipo dedicado ya se ha ido a casa. En una esquina descansa una fotografía de David, tomada en una caminata años atrás. Sonríe, con el sol en los ojos y el mundo entero a sus pies. Y al mirarla, no siento tristeza. Siento un orgullo sereno y profundo. He comprendido que la justicia no siempre llega con un mazo golpeando o un veredicto gritado. A veces, la justicia es el clic silencioso y satisfactorio de un plan perfectamente ejecutado. Mi hijo no dejó una montaña de dinero, dejó un legado. El legado de la pasión y de la creencia de que el éxito de una persona puede servir de escalera para que otros suban. Mi propósito, mi mayor honor, es asegurarme de que ese legado respire y crezca cada día. Al cumplir la verdadera voluntad de mi hijo, no solo recuperé una casa, me recuperé a mí mismo. Encontré una razón para levantarme cada mañana. Una razón más grande que mi dolor. Encontré el camino de regreso hacia el hombre que mi hijo siempre supo que yo podía ser. Así fue. Esta historia revela que la justicia más profunda suele ser silenciosa y estratégica, no ruidosa ni vengativa. La verdadera fortaleza no está en las reacciones emocionales inmediatas, sino en la paciencia y la visión a largo plazo. La victoria final de David no estuvo en castigar a su esposa, sino en proteger su verdadero legado, uno basado en el propósito y la generosidad, por encima de la riqueza personal. Nos enseña que nuestra verdadera herencia no son los bienes materiales, sino el impacto positivo que dejamos y los valores que defendemos. La respuesta más poderosa ante la arrogancia no es la ira, sino la ejecución tranquila de un plan bien pensado que restablece el orden y honra lo que realmente importa. Gracias por escuchar mi historia. Me ha enseñado que, a veces, la acción más poderosa no es un grito furioso, sino un movimiento silencioso y calculado en el tablero de ajedrez de la vida. Si estás de acuerdo, y si alguna vez has tenido que encontrar fortaleza en la sabiduría y la paciencia, dale. Gracias por ver este video hasta el final. Tu apoyo significa mucho para mí, y cada suscripción me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. No olvides activar la campanita para no perderte lo que viene.